Saludos cordiales. La investigación que aquí presento tiene entre sus objetivos observar si la empatía de los periodistas, de los medios de comunicación y de los agentes comunicativos en general puede mejorar la calidad informativa. Nos interesa la empatía en noticias que movilizan el activismo social y, de forma principal, la empatía hacia grupos humanos que son susceptibles de ser discriminados o estigmatizados por razones de origen, como pueden ser los migrantes, por razones de condición sexual, también por razones de edad, nuestros jóvenes, nuestros mayores, por razones de discapacidad o de diversidad social, de salud, también de religión, o por ser personas excluidas por causas económicas. Bien, mi presentación seguirá los puntos proyectados en la diapositiva. Empezaremos, así pues, por el planteamiento que parte del concepto de excelencia periodística acuñado por los autores norteamericanos María Ellen Ríos y Ernest Perry en este libro. Según dichos profesores, el tratamiento y las coberturas óptimas de la información relacionada con la diversidad humana se consigue si se aplica la receta que vemos aquí escrita. Obviamente, este esquema no es ninguna fórmula mágica, pero sí que sintetiza aspectos básicos que todo buen periodista no debe olvidar. La importancia del contexto en las noticias, saber entender la complejidad de los temas, contrastar los datos, ser plurales y dar voz a todas las fuentes, no caer en la impostura ni en la falsedad, por supuesto, pero tampoco en la exageración ni en el sensacionalismo. La empatía que nos interesa no es en ningún caso una empatía compasiva que nazca del sentimiento de pena. Al contrario, es una empatía de reconocimiento positivo hacia el otro y de solidaridad sin paternalismos. El planteamiento metodológico se presentó en el Congreso de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, AEIC, en Valencia, y cuenta, por lo tanto, con un primer aval científico. Se trata de un trabajo muy amplio que abarca todas las categorías anteriormente mencionadas, pero que en su primera fase está acotado a 3 colectivos. El primer grupo objeto del estudio es el de personas sordas usuarias de la lengua de signos que en Estados Unidos cuentan con una gran experiencia activista para reivindicar una sociedad sin barreras de comunicación. El segundo conjunto integra al colectivo de activistas movilizados en España el 15M del 2011, un movimiento relacionado de forma especial con los jóvenes y con el cambio generacional. Por tanto, un movimiento susceptible de ser ridiculizado o ensalzado por la edad de sus líderes. Y finalmente, el tercer grupo integra el pueblo gitano. La investigación analiza cómo la prensa americana trató las míticas movilizaciones en la Universidad Gallaudet de estudiantes sordos en Washington en 1988 y en 2006. También analiza cómo la prensa española informó del movimiento de los indignados y cómo en varios países europeos los medios de Chequia, de Francia, de Italia, entre otras partes, se acercan a la realidad de la población gitana. Desde un punto de vista teórico, lógicamente se han tenido en cuenta las publicaciones precedentes de académicos, de periodistas o también de asociaciones que trabajan a favor de los derechos de las minorías. La metodología ha establecido un muestreo intencional no probabilístico de 123 textos periodísticos de todos los géneros. La consulta de la hemeroteca de la Gallaudet University en Washington, de las hemerotecas de Cataluña, del servidor MyNews y de otros buscadores ha permitido obtener el corpus con los textos seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos. Previa justificación y definidas las unidades de análisis, se han procesado los textos a través de la herramienta ATLAS-T. El análisis ha consistido en confrontar las unidades de análisis con la fórmula de excelencia periodística defendida por los autores de referencia para ver si los medios que ven escritos en esta pantalla han seguido en los textos seleccionados el modelo de periodismo de calidad que se propone.
También hemos hecho una comparación, por una parte textos escritos en situaciones empáticas o redactados en medios o por parte de periodistas más predispuestos a la comprensión de los problemas del otro, y por otro lado textos escritos en un contexto menos favorable. Lógicamente, de manera rigurosa, explicamos qué entendemos por situaciones más o menos empáticas. Bien, no tenemos tiempo aquí de exponer todos los resultados, pero sí aportar alguna pincelada. A nivel cuantitativo, observamos que el conjunto con más carencias es el del pueblo gitano. El principal problema observado en el tratamiento de los medios es la falta de profundidad, y que se cae muy a menudo en los estereotipos simplistas cuando se informa de cuestiones que afectan al mundo gitano. Hay que decir que también a nivel cualitativo son significativos algunas observaciones, por ejemplo de Radio Praga, que aunque es un medio sensible con la realidad de este colectivo, a veces también cae en errores. Aquí vemos una idea de rechazo, un titular que dice los checos no quieren a los gitanos, una idea muy contundente. El problema es que dicha información se apoya en una supuesta encuesta sin referencia técnica alguna. No sabemos si la encuesta es sobre 2 personas, sobre 1000, sobre 100, sobre 1 millón o sobre 300. No hay datos científicos ni ninguna referencia seria. Otro caso grave, en este caso por el mensaje estigmatizante que incorpora, lo encontramos en este reportaje con un párrafo que dice lo siguiente: por todas partes los gitanos tienen mala prensa, se dice que son discutidores, bebedores, violadores, aguafiestas, ladrones de pollos y niños, temidos en los mercados negros, sucios, perezosos y que crían como conejos. Ya ven ustedes, en unas pocas líneas hay una lista muy ofensiva de adjetivos, con el problema que no se atribuyen a nadie. El reportaje a priori tenía un motor noble para denunciar la precariedad de los gitanos y hacerse eco del maltrato que reciben. El problema es que se cae en una generalización sin atribución alguna. No sabemos quién dice todos estos tipos de calificativos ni qué representatividad tiene. Más triste todavía son los comentarios peyorativos, despectivos e insultantes contra unas mujeres que pedían limosna en Madrid, en un caso que tuvo incluso repercusión judicial. Aunque aquí estamos ante un género de opinión y las opiniones son libres, el razonamiento del autor incluye datos objetivamente falsos. Bien, no dispongo de más tiempo para desarrollar los resultados. Sí que quisiera hacer notar que la empatía por sí sola no garantiza la excelencia y que incluso puede llegar a ser contraproducente si el autor de un artículo exagera la visión de las fuentes de información de alguna minoría. Así sucedió en esta tribuna escrita en la revista Contexto para ensalzar el éxito de la niña Nicole Barr, que alcanzó un coeficiente intelectual de 162 puntos. Es un artículo bien argumentado que pone en valor una historia bonita, nada que reprochar al texto, pero el titular carece de proporcionalidad, ya que otras niñas no gitanas registraron el mismo coeficiente. Bien, finalmente añadir que el trabajo incluye un análisis semántico sobre el uso del lenguaje. Vemos que el vocabulario que utiliza la prensa para referirse a las personas gitanas cae a menudo a errores como referirse a los clanes, a los patriarcas de forma tópica en informaciones de sucesos sin que venga al caso. Sin embargo, también observamos que los eufemismos, los vocablos desnaturalizados y otras palabras inadecuadas se utilizan quizá mucho más
para hablar de la discapacidad, de la prostitución o de otras realidades sociales. Bien, acabemos con ya las conclusiones. Solo me da tiempo de leer una pequeña síntesis que dice lo siguiente. En el tratamiento de la diversidad humana, la empatía permite conocer los aspectos más sensibles de la noticia y ayuda a contextualizar los datos sin tanta simplicidad y sin situarse en un plano superior. Sin embargo, la empatía implica también que la información sea desproporcionada o pierda en autenticidad si el medio da demasiada importancia, exagera o no contrasta la visión o el interés de unas determinadas fuentes o actores informativos. Muchas gracias por su atención.